No quedó nada de nosotros después de la guerra. Una vez fuimos magníficos. Durante 1 millón de años vivimos en paz y prosperidad, y hasta las especies más grandes nos envidiaban. Nuestra tecnología, nuestra sociedad, nuestra cultura. Eso era lo que significaba ser Reketi. Generación tras generación que nunca conoció el dolor, el miedo o la pérdida. Inscribíamos nuestro emblema en todo lo que exportábamos al resto de la galaxia. Nuestra imagen, la marca de la excelencia. Un cuerpo largo y sinuoso con 2 colas. Una cabeza alargada con un apéndice manipulador a cada lado. Pensábamos que así como el emblema testificaba la calidad del producto, lo contrario también sería cierto, y nuestras obras generarían respeto en aquellos con quienes comerciábamos. En cambio, generó celos y codicia. No lo esperábamos, y no hicimos preparativos. Así que cuando llegó la guerra, estábamos indefensos. Una alianza de especies, Yaumon, Tziel, Togatian, arrasó nuestros sistemas como un incendio forestal. Nuestro mundo natal fue arrasado hasta la roca madre. 1 millón de años de gloriosa historia, borrados de la memoria del tiempo, y todo lo que pudimos hacer fue mirar con horror, o simplemente apartar la vista. La mayoría de nuestras colonias también fueron obliteradas. Solo unas pocas de las más pequeñas fueron pasadas por alto por las flotas invasoras, y esas fueron tragadas por nuestros enemigos cuando finalmente se detuvieron para dividir el botín. Todo lo que era nuestro se convirtió en suyo. Finalmente, las armas se silenciaron, y cuando lo hicieron, abrimos los ojos para descubrir que no quedaba nada de nosotros. Al menos no de ninguna manera que importara. Nuestra civilización y todas sus maravillas se habían ido, reducidas a una nota al pie en el archivo de alguna otra especie. Quedaron un puñado de sobrevivientes Reketi, que tomaron las últimas naves restantes y huyeron. Pero éramos una flotilla desordenada, comerciantes itinerantes que se ganaban la vida vendiendo las últimas piezas de nuestras vidas a quien quisiera comprarlas. Con el emblema cuidadosamente eliminado, por supuesto, porque era más seguro y porque ahora no éramos nadie. Lo cual era apropiado, porque tampoco éramos amigos de nadie. Todas las especies con las que habíamos disfrutado de buenas relaciones, incluso aquellas que habíamos considerado amigas durante eones, se negaron a acogernos, temiendo que nuestros enemigos las castigaran por ello. No éramos la única especie que se había vuelto decadente y complaciente, así que nos vimos obligados a convertirnos en nómadas, vagando de estrella en estrella, tomando un respiro donde pudiéramos antes de que nos viéramos obligados a seguir adelante. De esta manera, vagamos cada vez más lejos a través de la galaxia, hasta que llegamos a una joya azul brillante en el borde de un brazo espiral distante. Los nativos tenían 1000 nombres para ella, pero después de discutir entre ellos por un tiempo, se decidieron por uno que deberíamos usar: Tierra. Y para nuestra sorpresa, nos dieron la bienvenida. Teníamos muy poco que ofrecerles, solo restos y recuerdos de tiempos mejores, pero nos dejaron quedarnos de todos modos, por motivos que no podíamos comprender. Pensamos que finalmente habíamos llegado lo suficientemente lejos como para que nuestros enemigos nos dejaran en paz, y que podríamos haber encontrado un nuevo lugar al que llamar hogar. Los nativos de la Tierra, esos humanos torpes y desgarbados, eran una especie primitiva. Apenas habían puesto un pie fuera de su propio sistema solar, y todavía había grandes cantidades de ellos, viviendo más o menos como lo habían hecho antes de dejar su propio planeta. Antes de nuestra caída, los habríamos compadecido, pero ahora no estábamos en posición de compadecer a nadie, excepto a nosotros mismos. Comparado con nuestras naves en rápida decadencia, la Tierra era un oasis de civilización. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera haber mejoras. Los humanos tomaron los escasos regalos que ofrecimos, y a cambio, nos dieron una parte de sus océanos y unas pocas islas suficientes para nuestras necesidades. Quedábamos pocos de nosotros, y ellos son una especie terrestre de todos modos. Parecía que no esperaban nada de nosotros, y pretendían simplemente dejarnos a nuestro aire.
Pero nosotros teníamos la intención de recompensar a nuestros anfitriones, y si no teníamos las posesiones materiales para hacerlo, al menos teníamos conocimiento. Humanos y Reketi prosperaron juntos. Ellos estaban ansiosos por aprender, y nosotros estábamos ansiosos por enseñar. Les faltaban los incontables milenios de experiencia de los que podíamos extraer, pero tenían ingenio y determinación. Después de unas pocas décadas, los humanos eran, si no tan avanzados como la mayoría de las especies, al menos ya no completamente atrasados. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a quedarnos sin cosas que enseñarles. Entonces los buenos tiempos llegaron a su fin. Una vez más, no podían dejarnos descansar, incluso tan lejos, incluso tan reducidos. Todo lo que queríamos era vivir en paz, pero temían que nos reconstruyéramos y volviéramos por lo que una vez fue nuestro. Llegó una embajada de nuestros viejos enemigos, los Yaumon. El mensaje que transmitieron fue simple: entreguen a los Reketi que han albergado imprudentemente, o sean aniquilados con ellos. En el fondo de nuestro corazón siempre supimos que este día podría llegar, y habíamos mantenido nuestras naves en condiciones de volar, por si acaso. Con tristeza, nos preparamos para partir. Entonces, los humanos nos sorprendieron una vez más. Dijeron no. He oído que el embajador Yaumon preguntó 3 veces si había habido algún tipo de error de traducción. Finalmente, uno de los negociadores humanos aclaró su respuesta en términos inconfundibles. Vienes a nuestro planeta cazando refugiados, que no son un peligro para ti. Nos amenazas en nuestra propia casa, exiges que traicionemos a nuestros amigos, y esperas que nos acobardemos ante ti. Nuestra respuesta es no. No haremos nada de eso. El embajador Yaumon estaba, comprensiblemente, perplejo. Les recordó nuevamente que los Yaumon tenían muchas más naves de guerra que los humanos. Esto no tuvo el efecto deseado. Los humanos simplemente le dijeron al embajador que si deseaba que eso continuara, entonces su gente debería mantenerlas lejos de la Tierra. La represalia fue lenta en llegar, pero llegó. La gran flota de la Triple Alianza, naves Yaumon, Tziel, Togatian, tal como había sido al final de nuestro mundo. Sin embargo, el embajador Yaumon no había considerado una pequeña pero crucial diferencia en la psicología de los humanos. La mayoría de las especies, cuando se enfrentan a una amenaza, estimarán el costo de luchar. Lo compararán con el costo de cumplir con las demandas de su enemigo, y elegirán el mal menor. Sin embargo, los humanos estimarán la cantidad máxima de fuerza que pueden ejercer. Estimarán la cantidad máxima de fuerza que el enemigo puede desplegar, y seguirán luchando sin importar el costo, siempre que la primera sea mayor, igual, o incluso solo un poco menor que la segunda. En otras palabras, están preparados para hacer sacrificios siempre que haya incluso una remota posibilidad de victoria. Otras especies no son así. Después de alcanzar cierto nivel de civilización, hacer sacrificios ya no parece valer la pena. Pero los humanos son nuevos en la civilización, tal como entendemos la palabra. Sus vidas están construidas sobre sacrificios, lo cual no quiere decir que no les importe. Claro que les importa, pero desafortunadamente para la Triple Alianza, matarlos no los hace retroceder, solo los hace enojar más. Los primeros enfrentamientos de flotas tuvieron lugar cerca de Cygnus. Las naves terrestres emboscaron a un elemento avanzado de la flota de la Alianza y lograron algunas bajas antes de que llegaran refuerzos. La flota terrestre luego luchó una batalla campal contra un escuadrón de ataque aliado. Los humanos sufrieron un 90% de bajas. Fue una derrota total, con todas las naves humanas obligadas a salir de Cygnus. Varias colonias también fueron evacuadas, justo antes de ser destruidas. Después de la batalla, los Tziel enviaron una embajada a la Tierra para negociar términos de rendición. Los humanos estaban confundidos. «Solo hemos tenido una batalla», dijeron. ¿Quién termina una guerra después de solo una batalla? La mayoría de la gente en realidad, pero no les dije eso. Los Tziel asumieron que la humanidad simplemente había dudado de las capacidades de su flota.
y que ahora que habían demostrado de manera exhaustiva su superioridad, los humanos retrocederían para evitar más pérdidas. Así es como respondería la mayoría de las especies. Sin embargo, los Tziel se sintieron decepcionados, porque como dije, siendo humanos, solo se enojaron más. Recuerden Cygnus, fue un grito de guerra para el resto de la guerra. Una declaración insensata para la mayoría de las especies, porque ¿por qué querrías recordar tu derrota? Pero para los humanos, funcionó. Fue una guerra larga, mucho más larga de lo que la Triple Alianza había esperado. Sus primeras incursiones hacia la Tierra se encontraron con sistemas llenos de defensas fijas. Sus flotas eran más fuertes, pero gracias a su exceso de confianza, la humanidad había tenido mucho tiempo para prepararse. Sistema por sistema fueron desgastados, así que intentaron atacar directamente a la Tierra. Esa fue una idea aún peor. La Tierra era el planeta más fuertemente defendido de todos, e incluso el poder combinado de la flota de la Alianza se vio obligado a retroceder después de algunos enfrentamientos inconclusos. Luego cambiaron de táctica, atacando los sistemas menos defendidos, para atraer a los humanos a otra batalla campal que probablemente perderían. Los humanos no cayeron en la trampa, y en su lugar dejaron caer sus colonias mientras lanzaban ataques de golpe y fuga, mordisqueando grandes fuerzas para desorganizarlas, emboscando a las más pequeñas y destruyéndolas. Digo humanos, los humanos no estaban completamente solos. Yo y algunos de los otros, Requetí, luchamos con ellos. Por primera vez, en su mayoría, nuestros intentos de defender nuestros propios hogares habían sido completamente inútiles, y la mayoría de los que habían intentado luchar en lugar de huir, habían muerto. Éramos nuevos en el arte de la guerra, pero teníamos buenos maestros. Ahora nuestros roles estaban invertidos. Eran los humanos quienes tenían una vasta cantidad de experiencia en algo que podían impartirnos. No era un conocimiento que hubiéramos querido nunca, pero lo aprovechamos lo mejor que pudimos. La Triple Alianza comenzó a flaquear. Estaban al final de una cadena de suministro que abarcaba la galaxia, y la guerra de desgaste no estaba funcionando a su favor. Las tasas de bajas podrían haber sido horribles para los humanos, pero también estaban muy por encima de lo que los Yaumon, los Tziel o los Togatians habían esperado. Y no estaban acostumbrados a hacer sacrificios. El contingente Togatian consolidó sus fuerzas para protegerse contra futuros ataques, limitando su efectividad y enfureciendo a sus aliados. La carnicería continuó, pero se estaba volviendo claro que la situación era, en el mejor de los casos, un punto muerto. Los humanos incluso podrían estar ganando. Y eso fue suficiente para sellar el destino de la Alianza, porque los humanos tampoco están sin amigos. Aparte de nosotros, quiero decir. Disfrutaban de buenas relaciones con todas las demás especies en esta esquina de la galaxia, y habían estado presionándolas para que entraran en la guerra de su lado. Frente al gigante de la flota de la Alianza, todas las especies vecinas se negaron a enviar ayuda, porque como la mayoría de las especies espaciales eran seres racionales, al menos como los Requetí entendemos el término. Pero una vez que ese gigante comenzó a mostrar grietas, la guerra había causado una inmensa interrupción en el comercio en esta parte de la galaxia, y muchas otras especies habían notado la brutalidad con la que la Alianza había aniquilado colonias humanas. Los vecinos de la humanidad evaluaron la situación racionalmente y juzgaron que sería en su beneficio si se alentaba, enfáticamente, a la Alianza a regresar a su lado de la galaxia y quedarse allí. Cuando las probabilidades fueron las correctas, comenzaron los ataques de sondeo a los destacamentos de la Alianza. Luego, un escuadrón logístico de la Alianza fue acorralado y derrotado en una batalla que costó casi nada a los atacantes y casi todo a los defensores. Tan pronto como eso sucedió, la flota Togatian se retiró por completo. Luego los Tziel, o lo que quedaba de ellos, y finalmente los restos de los Yaumon. Todo su esfuerzo de guerra colapsó tan rápidamente que fue casi un anticlímax, y los humanos apenas tuvieron tiempo de cazar un escuadrón de retaguardia
y tener el enfrentamiento final que habían estado esperando. La batalla apocalíptica destrozó las fuerzas enemigas para siempre. Justo como nosotros décadas antes, las naves maltrechas de la Triple Alianza cojeaban a través de los confines de la galaxia, tratando de llegar a un lugar seguro. Llegaron a casa. Sin embargo, sus hogares estaban rodeados de especies a las que habían amenazado y acosado, cuando su poderosa flota era inquebrantable. Los humanos les habían advertido: si quieren conservar sus naves, no las traigan cerca de la Tierra. Realmente deberían haber escuchado. La victoria fue agridulce, con tantos muertos, pero al no haberla experimentado nunca antes, pude ver por qué a los humanos les gustaba el sabor. Ciertamente era mejor que la derrota, y para mi sorpresa, la guerra terminó. Y esta vez quedó algo: nuestro hogar, como habíamos llegado a llamarlo, la Tierra. Eso debería ser el final de mi historia, pero después de la guerra le pregunté a un humano: ¿por qué? ¿Por qué pasaron por todo esto por nosotros? Porque siempre me pareció una locura. Me dijo: en primer lugar, porque son nuestros invitados y nuestros amigos, y les debíamos algo mejor que simplemente entregarlos. Pero también porque no se trata con matones dándoles lo que quieren. Entonces solo pedirán más y más, hasta que cuando tengas que luchar, no te quede nada con qué luchar. Esa lección se ha aprendido de la manera difícil más de una vez en nuestra historia. Me senté allí escuchando, y mi mente giró al darme cuenta de que apenas estaba comenzando a entender a la joven especie que había mirado con condescendencia desde que nos dieron refugio por primera vez. Así que marquen bien mis palabras. Hay lógica en su locura. Son menos que cuerdos, pero más que salvajes, y mientras se equilibren en el medio, hay más a su alcance que para aquellos en cualquiera de los lados. No los subestimen porque somos viejos y ellos son jóvenes. Tenemos 1.000.000 de años de grandeza detrás de nosotros, pero bien podría ser que ellos tengan 1.000.000 de años de grandeza por venir.